Por supuesto, en este 8M, la mesa de análisis tiene que ser de mujeres como todos los miércoles. Ahora Magdalena Vergara, Idea País, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Karina Ferretti, Nodo 21, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Hola Álvaro, hola Magdalena, buenas noches. De manera estable además, Karina, a partir de la semana pasada. Comencemos con los anuncios. Quiero partir contigo, Magdalena, ¿cómo los evalúas? Sabemos que después pasaron cosas, lo de la reforma tributaria puede condicionar algunos de estos anuncios, pero ¿cómo evalúas lo que se planteó hoy día? A ver, sin duda el anuncio más importante fue el de la sala cuna universal, que yo creo que existe un acuerdo transversal de que necesitamos avanzar en eso. Hoy día, si uno mira la cobertura es de un 32%, es bajísimo, entendiendo que una de las principales brechas que hoy día sufren las mujeres está precisamente en esa imposibilidad de poder salir a trabajar debido a la crianza, debido a los cuidados también de adultos mayores, personas con discapacidad, en fin. Sin embargo, fuera de eso, a mí me pareció que siendo el gobierno feminista, como se ha llamado, con todo lo que se ha impulsado, una agenda de la mujer, etcétera, a mí me faltó mayor sustancia respecto de los anuncios que tuvieran un mayor pragmatismo, que tuvieran una mayor fuerza, que pasa específicamente también con otros ámbitos del cuidado. Hay un sistema que se anunció hace bastante tiempo ya, que todavía no sabemos cómo ha seguido avanzando, cuáles son los avances que se ha tenido realmente en estas materias. A mí me faltó un poco más de esos ámbitos. Los otros son programas que son más bien reducidos, que son acotados también, como por ejemplo son 1000 cirugías, está bien, pero es focalizado solamente en 1000 personas. Entonces creo yo que fuera de sala cuna me faltó un mayor poder respecto de los anuncios que yo creo que todos estábamos esperando y teníamos alta expectativa de lo que podría venir por parte de este gobierno. Karina. Me parece que efectivamente lo sustantivo y que es muy pragmático y es muy material es el tema de las salas cuna. Me parece que ya es algo que se ha discutido largamente, cómo no tener asegurado el cuidado de los niños pequeños, niñas y niños pequeños, dificulta mucho la entrada, sobre todo de las mujeres, al mercado laboral formal. Muchas veces las obliga a quedar, ¿cierto?, en circuitos de trabajos informales o retirarse completamente del trabajo remunerado. Y eso me parece que es un anuncio central, porque apunta a una dimensión que podríamos decir del derecho a trabajar, del derecho a poder trabajar tranquilas y en condiciones formales y dignas. ¿Cuán condicionado queda con el rechazo a la reforma? Bueno, eso es una cuestión que se está discutiendo justamente en este momento, pero efectivamente uno de los grandes problemas que hace que con este rechazo a la reforma tributaria no es un golpe contra el gobierno, es un golpe contra Chile y es un golpe en este punto específico contra las mujeres trabajadoras, también contra los trabajadores, porque la idea era que fuera para madres y para padres, pero es un golpe directamente dado a las personas que necesitan del apoyo del Estado, en este caso para el tema de las salas cunas, pero no solamente, ya vamos a entrar en el tema del rechazo a la idea de legislar, pero aquí en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el Congreso de Chile le negó, ¿cierto?, la posibilidad de avanzar a las mujeres trabajadoras en sus derechos, en mejores condiciones de vida y en algo tan fundamental como los cuidados, así que es una muy mala noticia en este Día Internacional de la Mujer. Haciéndose cargo de lo que decía Magdalena, ¿fue suficiente? Porque había, parece, más expectativas en términos laborales. También está lo de los anticonceptivos, que no lo quiero dejar pasar porque son cada día más caros a todo esto. Me parece que los otros anuncios son importantes. Tú señalas el tema de los anticonceptivos. Efectivamente, es una medida que va a beneficiar a muchas mujeres que utilizan estos métodos. Y si son o no son suficientes los anuncios, siempre las necesidades son muy, muy grandes. Creo que hay un anuncio que no lo hemos comentado, pero que es fundamental, que es que se apruebe, lleva 7 años en el Congreso, 7 años, la Ley Integral contra la Violencia. Y eso es una urgencia. O sea, el tema y el problema de la violencia contra las mujeres, si no es una urgencia social, ¿qué es? Y ese proyecto lleva 7 años en el Congreso. Me parece que eso es muy importante, pero no dejo pasar lo que Magdalena dice. Sería bueno que la ciudadanía conociera cómo está avanzando la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que eso es un gran proyecto, en eso se está trabajando y me parecería importante que supiéramos qué pasos se están dando, cuáles son los que vienen, cuáles son los alcances de ese proyecto, porque efectivamente la cuestión de los cuidados es uno de los grandes temas que en este momento somos más conscientes, siempre ha existido, ¿cierto? Pero que en este momento tenemos mucha mayor conciencia. Con la pandemia nos hicimos más conscientes del peso que tienen los cuidados, del peso que las mujeres nos llevamos con el tema de los cuidados y también del peso económico que los cuidados tienen, a pesar de que son trabajos generalmente no remunerados. No, yo solo quiero un tema que creo que lo de sala cuna. Yo creo que hay que bajar también un poco, aterrizar un poco el debate. Y yo sé que esto tiene que ver también con el tema que hablaremos de la reforma tributaria,
pero es difícil pensar que el gobierno haya basado todas sus propuestas, incluso una como Sala Cuna, en función de una reforma que no se ha logrado, que ni siquiera se han logrado las recaudaciones. Entonces, ¿para cuándo era esto? ¿Para aquí a 10 años más era Sala Cuna universal? Lo que se requieren son reformas para hoy. Y en ese sentido existen otras alternativas de financiamiento que el gobierno debiera avanzar hacia allá. Lo que pasa es que en otras oportunidades el gobierno de Piñera presentó una propuesta que estaba financiada y en ese minuto se rechazó, y parte de las razones por las que se rechazó es porque no aprobaron ese tipo de financiamiento, que también era por parte del empleador y por parte del Estado, y también aumentando en parte la cotización de todos los chilenos para que pudiéramos aportar solidariamente también a un sistema de Sala Cuna. Entonces, en ese sentido uno ve, bueno, hay que seguir avanzando en reformas, pero no podemos hacer depender de algo que no ha existido. Y en eso también ahí faltó fuerza y faltó también una visión de lo que estaba pasando, pero eso es algo de discusión que me imagino vamos a ver después también. De inmediato, porque todo nos lleva a hablar del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria, una sorpresa para el gobierno, la verdad no estaba en los cálculos. ¿Cuál es tu interpretación, Pirina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no estuvieron todos los votos? Estaba lo de los ecologistas verdes que hablamos recién con su presidente, pero hay más factores en esto. Mira, más allá del conteo de votos, que es un tema, no lo voy a negar, aquí lo que me parece que ocurrió y que es lo más grave es que la derecha y quienes se plegaron al rechazo de la idea de legislar se han negado a que continúe la discusión democrática sobre este proyecto. Cuando se dice que el gobierno se negó a discutir, que se no va a dialogar, este proyecto lleva 8 meses en el Congreso, se ingresaron 90 indicaciones que fueron producto de la discusión que se tuvo durante estos 8 meses, hubo 3 meses de diálogos ciudadanos. Aprobar la idea de legislar era poder continuar el diálogo democrático, continuar el debate, y lo que el Congreso hizo hoy día fue cerrarle la puerta al debate democrático en un tema que es tan fundamental. Es un tema que nos puede llevar a dar respuesta a problemas que son fundamentales en la sociedad chilena actual. El problema de las pensiones, el problema de los cuidados, el problema de las salas cunas, de las listas de espera, todo eso estaba contenido en este proyecto. Troncal, digamos. Y se negaron a seguirlo discutiendo. O sea, se negó la democracia, se negó que continuara la discusión democrática en el órgano donde se supone que eso tiene que ocurrir. Sí. Y salió perdiendo nuestro país. Magdalena, tu análisis, ¿por qué se rechazó? Mira, o sea, hay distintas razones. Quizás partir primero porque cada vez que se rechaza un proyecto están como estas categorías diciendo, bueno, se negaron a democracia, se negaron a otro. Veamos lo que ha pasado en la historia. Siempre han habido rechazos a proyectos de ley, partiendo por el propio presidente Boric, que él mismo rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria de la presidenta Bachelet en su minuto. Entonces, estas cuestiones ocurren y es parte de la democracia. Por eso existe este mecanismo de rechazar para legislar. Es parte de, y porque efectivamente cuando existen también ciertos aspectos de ese proyecto de ley que parecen insalvables incluso dentro de la discusión. Aquí la oposición no tenía posibilidad de generar indicaciones porque eran de iniciativa exclusiva del presidente también. Entonces, durante estos 8 meses no se lograron finalmente las convergencias o los diálogos necesarios para llegar a acuerdos que permitieran también esa posibilidad de diálogo. Y aquí de nuevo yo quiero bajar un poco las expectativas de lo que se tenía, porque partamos con que en el programa de gobierno, que estaban prácticamente gran parte de las reformas que quería hacer este gobierno pasaban por su reforma tributaria, partimos diciendo que se iba a recaudar un 8%. Terminamos con una reforma del 3,8%. Si nos vamos a la experiencia que tenemos anterior de la expresidenta Bachelet, pasamos de una expectativa de un 3,8% a recaudar solamente un 1%, un 1,8%. Entonces, creo yo que hay que bajar también esas expectativas, porque no era posible financiar todo lo que se estaba planteando a través de esta reforma tributaria, que sin duda tenemos que avanzar hacia mejoras para eliminar la evasión de los impuestos, avanzar en mecanismos que sean más modernos para poder recaudar más, pero no necesariamente esta reforma lo estaba logrando, y creo yo que ahí había también una negación por parte del gobierno a poder aceptar cuáles eran los términos que estaba proponiendo y ver cuáles eran también los resultados económicos de la misma. Muy breve, Pirina, ¿ves un camino intermedio? Porque sabemos que el Senado no está en los 2/3, es muy difícil de conseguir eso. Si no, tiene que pasar un año. ¿Hay otro camino? ¿Ustedes ven otro camino? ¿No? Se ve muy difícil, la verdad. Como tú bien dices, en el Senado es difícil obtener los 2/3. En este momento, bueno, están ocurriendo las discusiones que se están dando, que se tienen que dar para buscar salidas. Quizás en algunos proyectos se van a poder buscar caminos alternativos para poder financiarlos, pero aquí lo importante, y es lo central, y por eso hay que perder un año en esto, es tan grave. Primero, porque efectivamente se pierde un año y los pensionados no pueden esperar un año más, y las personas que están en listas de espera no pueden esperar un año más, y esos son dramas que se viven día a día, y con esto la política se está negando a dar respuesta a esos dramas diarios y cotidianos. Sí. Y por otro lado, yo insisto, el gobierno ha insistido mucho en algo que es sensato.
Gastos permanentes requieren recursos permanentes. Por eso que es importante la reforma tributaria y que hay reformas que están asociadas a la reforma tributaria, porque se tienen que asegurar ingresos permanentes para esos programas sociales que van a ser estables, permanentes. No pueden estar un año, cambia el gobierno y se acaba el programa. Eso no puede ser. Magdalena, ¿tú ves otro camino intermedio? Yo veo difícil, yo creo que va a haber que avanzar en proyectos más específicos en función de ciertas temáticas. Y en cuanto a los derechos sociales mismos, a los servicios que se van entregando, bueno, falta una modernización y falta también quitarle un poco la grasa del Estado, que es lo que también impide que los recursos también lleguen directamente a donde más se necesitan. Vamos a ver cómo sigue esta discusión. Magdalena Vergara, Pirina Ferretti, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.